Y vamos a empezar entonces a trabajar con el documento que habíamos dejado pendiente ya de la clase pasada. De la semana pasada también hemos estado trabajando con esto. Y lo voy a compartir al tiro. Nosotros ya vimos, ¿cierto? Quiero aprovechar de que empezamos esta clase y vamos a ver el último tema que nos compete, que es el tema de las anterioridades de funciones definidas por tramo. Eso es lo último que vamos a ver en contexto de técnica, pero no es realmente una técnica, sino que esto no es una forma especial de encontrar la antiderivada cuando trabajamos con una función definida por tramo, porque aquí tenemos que hacer énfasis en lo siguiente. Vamos a volver a leer la definición de antiderivada. En lo que hemos estado haciendo, hemos puesto mucho énfasis en las técnicas, ¿cierto? En una cosa de la mecánica con la que se obtienen estas antiderivadas. Pero ahora quiero que reforcemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa en realidad una antiderivada? Entonces vamos a decir, tengo una función f minúscula, ¿cierto? Esa es una función, entonces a esa función nosotros le asociamos lo que llamamos una primitiva, una antiderivada, o incluso como ya lo estamos llamando integral, que corresponde, ¿cierto?, a esta f mayúscula, ¿cierto? Que ya de hecho le dimos una notación especial, ¿cierto? La de la integral. Y leamos qué significa eso. Fíjense lo que plantea acá. Esa f mayúscula tiene que ser una función continua, tal que f' de x igual a f de x, ¿cierto? Fíjense que aquí no se le pide ninguna condición especial a la función sobre la cual nosotros estamos obteniendo la antiderivada. Quiero decir con eso, y quiero hacer énfasis de que la función puede ser continua o puede no ser continua, puede ser derivable o puede no ser derivable, y aún así va a tener antiderivada. Algo que yo he estado comentando, ¿cierto?, en varias oportunidades, es que las técnicas son bastante perdón, que nos restringen, que nos restringen mucho esas técnicas, pero aún así, si no es de una manera algebraica, ¿cierto?, aún así, de una manera numérica, como lo vamos a comentar ya la próxima semana, vamos a poder obtener esa antiderivada. Entonces, ese es un tema bastante importante para lo que nosotros vamos a plantear ahora. Perdón, me voy a saltar todo esto porque ya lo vimos, ¿cierto? Aquí hay varios ejercicios resueltos que quedan para ustedes, para que los revisen. Y aquí ya me pasé. Esto es lo que queremos comentar ahora, ¿sí? Una antiderivada de funciones definidas por tramos. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que una función se puede definir por tramos, ¿cierto? Se define por rama, y entonces, y vamos a ver a continuación algunos ejemplos que, como ustedes se van a dar cuenta, no va a tener un énfasis o no va a tener una dificultad con respecto a las técnicas de integración en sí, sino que lo que vamos a hacer refuerzo es que la antiderivada que yo obtengo tiene que ser continua. Incluso es más, en todos los ejemplos que hemos estado haciendo hasta ahora, la constante de integración simplemente la hemos estado escribiendo. Ahora, en cambio, cuando decimos que tenemos una función que está definida por tramos, lo que vamos a necesitar es establecer alguna condición sobre las constantes de integración para que esta función sea continua. Vamos a ver un ejemplo entonces a continuación. Voy a decir que tengo una función f de x, ¿sí? La típica que llamamos, le vamos a dar dos tramos. En un caso vamos a decir x menos 1, va a ser el valor de la función si los x son menores que 1. Y por otra parte va a ser x más 2 si los x son mayores o iguales que 1. ¿No? Entonces vamos a decir que si la x es menor que 1, obviamente entonces yo tengo una fórmula y voy a calcular la integral usando esa fórmula, tal cual como está planteado acá. Voy a hacerlo más grandecito porque son muy piti. Y entonces la obtengo, ¿cierto? Integro la x, que sería x cuadrado partido por 2,
integro el 1, ¿cierto? Que sería x, con ese signo menos me queda un menos x, y sumo una constante. Aquí viene una diferencia entonces, porque ya no la voy a llamar simplemente c, sino que la voy a llamar c sub 1. Y eso se relaciona por lo que estaba comentando. Con la otra rama voy a obtener otra antiderivada y voy a tener otra constante. Van a ser las mismas, ¿no? Si la x es mayor o igual que 1, como mencionaba, entonces tengo x más 2, calculo la antiderivada del x más 2, que sería x cuadrado partido por 2, más 2x, ¿cierto? Porque aquí tengo un 2, su antiderivada sería 2x, más, entonces agrego una constante. Y digo, entonces, que tiene que ser, y la llamo c sub 2. Y ahora viene entonces el tema. Lo que yo necesito es que estas funciones sean continuas. Estas funciones, digan lo que yo obtuve como antiderivada, un poco al revés. De hecho es al revés, pues es una antiderivada. ¿Ya? Entonces, le pido entonces a esa f mayúscula que sea continua, es decir, el resultado que yo obtuve. Cuando uno observa esto, uno se da cuenta de inmediato que son polinomios. X cuadrado partido por 2 menos x más una constante es un polinomio, y los polinomios son continuos siempre. Por otra parte, x cuadrado partido por 2 más 2x más c sub 2 también es un polinomio continuo, siempre. Los polinomios en sí son siempre continuos, ¿sí? Pero entonces viene la pregunta, ¿por qué entonces estoy haciendo tanto hincapié si digo que son continuos? Bueno, hay un punto donde se puede producir una discontinuidad, y es justamente en el punto donde se hace ese cambio, la función. Insisto con la idea, no me interesa que la f minúscula sea continua, no me importa. De hecho, esta función, bueno, de hecho la podríamos graficar, ¿cierto? Para que ustedes observaran con mayor claridad, pero esa f mayúscula, esa f minúscula, no es una función continua. Lo que yo quiero, insisto, es que esta otra que yo obtuve sea continua. Oye, y aquí escribí polinomios, porque los polinomios son funciones continuas. Bueno, todos sabemos que los polinomios son continuos. Los polinomios son funciones continuas. Y para forzar entonces que sea esta una función continua en el 1, ¿qué es lo que...? Ajá, a todo esto. Vamos a hacer una pausa comercial para ir a la PPT y hablar de esto. Entonces yo transmito con la continuidad, qué importante que es la continuidad, y sería bueno que hiciéramos un repaso, eso no lo hemos comentado, qué significa una función es continua. ¿No? ¿Estoy grabando todo esto? Déjame revisar. Sí, estoy grabando. Vamos a hacer un repaso entonces sobre esta idea de continuidad. Entonces, continua. Voy a hacer unos dibujitos. Voy a hacer 3 dibujitos. 4, a ver si me alcanza 4 mejor. Y... voy a cambiar el colorcito. Aquí, otro. Un verdecito. Esto lo voy a poner numeritos porque vamos discutiendo sobre esto. Hace 1, entonces 2. Vamos a hacer los dibujitos primero, vamos a discutir qué es lo que significa continuo, lo que es no continuo. Se fijan que aquí me quedó una cosita media rara, pero es porque me pifié cuando dibujé esto. Y nos vamos a preguntar si estas funciones son continuas o no. Ejemplo 1. ¿Esta función es continua? ¿Sí o no? Votaciones, por favor, en el chat.
1 es continua, ¿sí o no? Oye, ¿hay gente aquí o no? Otros como que se me quedan dormidos. Sí, es continua. Muchas gracias. Sí, 1 es continua. Sí. Una analogía que uno puede hacer cuando está dibujando una función continua es que las funciones continuas, cuando uno las dibuja, no levanta el lápiz del papel. ¿Sí? Este tiene una cosa aquí rara, tiene una cosa quebrada, ¿sí? Y es muy claro, es muy claro, ¿cierto? Que tiene una cosa, un ángulo ahí. Eso es lo que sucede cuando las funciones no son derivables. ¿Ya? Las funciones derivables también tienen una cierta lógica cuando uno las mira y uno dice que una función derivable es suave. No tiene ángulos, no tiene cosas que se quiebran, ¿cierto? No tiene unos saltos así feos. ¿Ya? Entonces, esto es un tema re importante porque fíjate que hay funciones continuas que no son derivables. ¿Ya? Y a su vez también, fíjate, hay funciones que no son derivables pero que son continuas. Entonces no es un sí, solo sí. A eso voy. Ya, ahora vamos con el 2. 2, ¿es una función continua? Fíjate que voy a dibujar con un lapicito verde, ¿cierto? Esto punteadito aquí para darle un nombre. Voy a decir que aquí tengo un número, un punto A. Exactamente. La función 2, ¿cierto? Que está acá, no es continua. Y de hecho tampoco es derivable. En ese punto A tiene un problema. ¿Sí? Claramente que en el resto, si yo me fuera para cualquier otro lado, voy a tener continuidad, pero en realidad en este contexto nos interesa una continuidad puntual. Ya vamos a hablar de las definiciones de lo que significa la función continua. 3, entonces, saltémonos al 3. Se fijan, esta es suave y tampoco levanto el lápiz del papel y entonces está clara, ¿cierto? Que también es una función que es continua y también es derivable. La 4. ¿Qué diferencia hay en todo esto entre la gráfica en 2 y en la 3? ¿No sé? Se fijan, esto se pega un salto, ¿no es cierto? Pero hasta aquí iba bien. Hasta aquí iba bien, después en el A se pega un salto y acá. En este otro, también tengo una cosa distinta, pero es como una tipo asíntota. O por lo menos así la traté de dibujar yo. A la izquierda, ¿cierto? La curva sube para arriba y se pega a esa asíntota. Y por la izquierda, ¿cierto? Viene desde el menos infinito. Hacia arriba. ¿Sí? Eso es muy clásico, ¿cierto? Y esto tampoco no es continuo. No es desviable. Y estas dos son muy el caso de el problema A y el problema, perdón, la gráfica a la 1. 2 y 4 representan muy bien, ¿cierto?, los problemas que hay con funciones que no son continuas, ¿no? Que pueden ser por este salto. El típico problema de la gráfica 2 es justamente lo de las funciones definidas por tramos. Y el 4, en cambio, es como lo típico que sucede con las funciones que tienen una asíntota. ¿Sí? Y en esos dos casos justamente es donde nosotros no tenemos continuidad y que nos puede generar un problema. Ahora, en el contexto general de lo que son las antiderivadas, ¿sí?, nosotros vamos a estudiar en este momento el caso 2. Y el caso 4, ¿cierto?, lo vamos a estudiar también, pero en el contexto de lo que se llaman las integrales impropias, que lo vamos a ver más adelante. Y entonces nos vamos a centrar en esto, es decir, donde tienen un salto, pero por la condición de la función definida por tramo. Ya, entonces, como comentaba, dígame. La función 4 ¿Sí? es la 1 partido por x, ¿verdad? Sí, justamente. Y... Esta 4 es la forma que tiene de una hipérbola,
¿cierto? Con una traslación al B. E insisto, nosotros vamos a estudiar funciones definidas similares a esta y vamos a estudiar integrales impropias y vamos a estudiar cuándo estas pueden ser o no integrales. Mi pregunta era que... Espérame. Ah, sí, sí, sí. No, no le eché el isofón, échale. Perdón, que hace un rato llegó un paquete acá a la casa y mi hija lo quería abrir y yo no le eché Igual que isofón. desinfectar. Todavía me Mi queda el pregunta isofón. era Dígame. que la función que es 1 partido por x pero cuadrado ¿Sí? son como, no sé cómo explicarlo, pero como los dos por arriba, ¿o no? Como que la Claro, otra se da vuelta y sería como una exactamente. simetría. Sí, Pero eso igual no es continuo, ¿verdad? Tampoco exactamente. se puede decir que es como Tampoco tiene en una el continuidad. límite. Sí. Si yo, es que ahí hay un tema interesante porque eh, en el contexto de lo que son los límites, uno es muy común que, por ejemplo, uno diga cuando tengo, mira, voy a dibujarlo acá, me quedo muy chueca, pero igual no importa. Uno partido por X, ¿cierto? Lo voy a dibujar acá. Y es muy común que uno diga límite cuando X tiende a 0 por la derecha de 1 partido por X, uno lo dice y lo escribe que es igual a más infinito. ¿Sí? Pero en realidad eh, ese límite no existe. Aquí no existe el límite. Porque cuando nosotros hablamos de límite, cuando definimos límite, el límite es un número real. Y más infinito no es un número, es un concepto. ¿Te fijas? Entonces, la expresión, diría yo, correcta sería decir, la función crece sin límite. Esa es la forma adecuada de decirlo. Pero la verdad es que todo el mundo, yo también incluida, dice el límite es más infinito. Pero en nuestra mente siempre tenemos que tener claro de que el límite en sí no existe, ¿sí? Porque ya sea el concepto de más infinito o menos infinito, en realidad son justamente eso, son conceptos, no son números. Para el x cuadrado entonces sería lo mismo. Con el x cuadrado sería lo mismo. Justamente con el Ah, x ya. cuadrado, lo que pasa es que esta gráfica, ¿cierto? Queda la primera rama, de hecho queda un poquito, no me acuerdo si un poquito más arriba, un poquito más abajo. Okay. Okay. Así. Eso. Ya, ya. Ya. Entonces, como comentaba, quería ahora recordar lo que significa la definición de una función continua. Entonces, en realidad tenemos, voy a decir, f continua, porque son varios conceptos que vamos a repasar acá. Voy a decir en A. Voy a destacar, ¿cierto? Entre comillas, el A. Y voy a decir entonces que esto es sí. Límite cuando el X tiende al A por la derecha de f de X. Voy a escribirlo de varias, voy a escribirlo con existe. Y pom, 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 perdón, voy a perdón, voy a borrar esto. Quiero escribirlo como una esquemita, pero creo que me resulta más fácil así. Y existe f de A. Y límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. ¿No? Y acá, pum, 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 pum. Y acá voy a escribir ahí sí.
¿no? Entonces, son tres condiciones las que tiene que cumplir una función para que sea continua en un punto A. Primero, tiene que existir el límite en ese punto A. Segundo, la función tiene que tener una imagen en ese punto A. Eso es lo que quiere decir existe f de A. Y tercero, tienen que coincidir. ¿Sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa, sobre todo en este contexto de las funciones que son definidas por tramos? Y es la condición que escribí acá abajo. Lo que tiene que suceder es que el límite por los límites laterales coinciden. El límite por la izquierda es igual al límite por la derecha de la función. ¿Sí? Esta es en realidad la última condición, es la que es más importante para nosotros. De seguro que a ustedes se les hace familiar las definiciones anteriores, porque estas están relacionadas justamente con, por ejemplo, ¿se acuerdan una cuestión que uno típico que hace, que es reparar las funciones, cuando hablan de discontinuidad reparable y no reparable? ¿Cierto? Nosotros en este caso, ¿cierto? El tema para nosotros siempre va a venir solamente por este punto, por el tema de que existe el límite. ¿Sí? Para el tipo de problemas que nosotros vamos a estudiar a continuación. Lo otro que quería comentar es en relación a la continuidad. Esto es la continuidad en conjunto A, y ahora voy a escribir acá abajo lo que significa que uno a veces, muchas veces dice F es continua. Cuando uno usa esa expresión F es continua, en realidad se refiere a que la función es continua en A, cualquiera que sea el A en el dominio de F. ¿Sí? Ya entonces cuando tenemos funciones como por ejemplo los polinomios, nosotros es muy común que decimos, y lo que yo incluso tenía escrito, que dije, los polinomios son continuos, los polinomios son funciones continuas. Claro, porque cualquiera que sea el elemento que yo me imagine, considere o tome, cualquiera que sea en el dominio de los polinomios, que en realidad son todos los reales, la función, esto va a funcionar, ¿cierto? Existe f de A, existen los límites y coinciden. En realidad uno ya empieza a tener claro que la continuidad es un contexto muy similar a cuando uno dice está bien definida. Aquí hay un tema que justamente cuando surgen estos problemas de la continuidad es justamente en funciones, por ejemplo, racionales, en funciones definidas por tramos, ¿cierto? En funciones donde no todo el dominio son los reales. ¿Sí? Ahí entonces es donde empiezan a aparecer problemas. ¿Estamos? Entonces, esa es la idea con la continuidad, y como comentaba, ahora vamos a volver a al PDF, porque justamente, como mencionaba, ya habíamos obtenido las antiderivadas para los x menores que 1, para los x mayores que 1, ya sabemos cómo es la función. Se fijan, insisto que en este caso el 1 no es un tema en sí, el valor de la función en el 1, porque está definido, y el tema es justamente forzar la continuidad para el x igual a 1, y por eso tomamos el límite cuando x tiende a la derecha y a la izquierda de esta antiderivada. Como ya están calculadas, ¿cierto? Solamente tenemos que evaluar en el 1, igualarlas, ¿cierto? Cuando evalúo en el 1, por una parte me da 1 medio más 2 más c sub 2, va a ser igual entonces, con la izquierda sería 1 medio menos 1 más c sub 1, y eso establece entonces una relación entre las constantes. Se fijan que aparece un medio, en este caso fue una casualidad, ¿cierto? Esto van a ir cambiando las relaciones, los cancelo, paso sumando el 1, me queda entonces 3 más c sub 2, o c sub 2 más 3, que es igual a c sub 1. Y ahí establecemos entonces una relación entre las constantes. Y eso es... De hecho, yo creo que aquí podría haber escrito una
de una forma más completa la antiderivada para haber puesto el resultado final, ¿cierto? Con las dos ramas y con la relación en las constantes. Creo que lo vamos a hacer ahora en la pizarrita. Voy a compartir la pizarra y lo vamos a escribir. Voy a decir entonces acá, finalmente, esta es la antiderivada de mi f de x. De x se fijan que esa f minúscula originalmente era una función definida por tramo. Entonces, es como bien obvio que el resultado de la antiderivada, ¿cierto?, tiene que ser una función definida por tramo. Entonces, como decía, por una parte, para los x menores que 1, tenemos x cuadrado partido por 2 menos x más c sub 1. Y en el otro tenía x cuadrado partido por 2 más 2x más c sub 2. Entonces, ¿sí? Y la relación que obtuvimos, lo voy a escribir acá, que 3 más c sub 2 es igual a c sub 1. Y eso quiere decir entonces que yo puedo reemplazar acá, voy a borrar en realidad el c sub 1, y voy a escribir acá 3 más c sub 2. ¿Se fijan? Y aquí está completo ya. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, tengo otro ejemplo. También tiene un problema en el 1. Esto tiene un cambio en el 1. Para los menores que 1 vale 2. Para los mayores que 1 vale, mayores o iguales que 1 vale 12 menos 10x. Se calculan en forma independiente. Se fijan aquí, los calculé en la misma cosita. Después, aquí lo hice más rápido en realidad porque no escribí el tema de los límites, sino que simplemente reemplacé para el 1 por la izquierda y por la derecha. Obtuve la relación, ¿cierto?, es c sub 2 igual a c sub 1 menos 5, y lo reemplazo entonces ahí. Y ahí está. Este tipo de ejercicio en realidad lo que hace es énfasis en lo que significa hace énfasis en lo que significan la continuidad de las funciones, de las antiderivadas en sí. Ya, entonces me voy a saltar aquí, se fijan aquí, después vienen unos ejercicios propuestos, y quería comentar esto. Al final de la PPT aparece esto que se llama, un resumen, aparecen las antiderivadas de una función inversa. Esto en realidad no es algo que nosotros vamos a ver, ¿sí? No es algo que nosotros vamos a estudiar, ni siquiera yo lo voy a comentar, ¿cierto? Es otra técnica en realidad, pero bastante más compleja. La gracia de esta técnica es que me permite calcular la antiderivada de arco tangente y de todas las funciones trigonométricas inversas. Y por eso entonces, acá se obtiene, acá está el resultado listo, y lo que queda como ejercicio para ustedes es que busquen, las pueden demostrar si quieren usando el método que está anteriormente planteado, o bien las buscan porque en todos los libros en realidad están estos de las integrales de arcoseno y arcocoseno, ¿no? Que son estas que acá en el arco tangente están listas, ¿no? Eso entonces da por finalizado toda esta primera etapa
sobre las técnicas de integración. Así que estamos listos con eso. Y lo que nos queda ahora, y lo que tenemos que avanzar, es entonces, esto ya lo dejé, voy a cerrar este documento, y nos vamos al siguiente, que son los problemas de valor con valor inicial, ¿sí? Que se abrevian, ¿cierto? PBI. Esto yo lo dejé en el aula anoche, ayer, no me acuerdo qué era, pero ya está ahí en el aula para ustedes que ustedes lo puedan revisar. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es ir leyendo esto y comentando a qué nos referimos y el tipo de problemas que vamos a ir analizando, ¿ya? Como mencionaba, esta es la primera acercamiento que tenemos a lo que se llaman ecuaciones diferenciales. Bueno, en realidad no es la primera, porque como mencionaba, esto se relaciona mucho con estos clásicos problemas que son los de crecimiento y decrecimiento exponencial, que de seguro ustedes ya lo vieron. Pero ahora es la primera vez, diría yo, que vamos a ver una ecuación diferencial. Puede ser porque a lo mejor se los mencionaron a ustedes. A veces los profes lo mencionan en cursos de mate, pero no sé. Bueno. Ya. Entonces vamos a partir con una pregunta. Y lo que vamos a suponer es que conocemos la función de aceleración de algún móvil, ¿cierto? Puede ser una partícula, un auto, qué sé yo. Y sabemos que esa aceleración es una función continua, ¿sí? Y que llevamos a de t. Entonces, la pregunta ¿es posible determinar, conociendo una función, es decir, una expresión analítica para la aceleración, es posible determinar la posición exacta de ese objeto? O más todavía, podría determinar la velocidad de ese objeto en cualquier instante t. Entonces, justamente la idea de las ecuaciones diferenciales lo que nos plantea, y esta es la motivación con esta pregunta, que nosotros vamos a conocer una razón de cambio, vamos a conocer una derivada, vamos a conocer una tasa de cambio, ¿sí? Estoy usando palabras que son todas sinónimos, ¿cierto? Para que nos ayude eso a determinar qué tipo de problemas es lo que vamos a estudiar, y vamos a determinar, digamos, la antiderivada, ¿cierto? Que sería la determinada cantidad que nos corresponda en el ejemplo que va. Vamos a ver un ejemplo, varios ejemplos. Mira, otro ejemplo. Digo, si yo tengo que I es igual a f de t, todo esto como comentaba también el otro día, ahora ya vamos a empezar a cambiarle nombre a esta x que ha sido común para nosotros usar, porque estas antiderivadas se van a relacionar con variables, ¿cierto? Y va a ser más lógico llamarlas de otra forma, como por ejemplo el t, el tiempo. Entonces voy a decir, si I es igual a f de t es una función, entonces su derivada de I a de t se puede interpretar como la razón de cambio de I con respecto a t, no es x, con respecto a t. Perdón, ahí tengo un error. ¿No? Insisto que todo esto estoy tratando de buscar, ¿cierto?, una forma de explicar qué es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a plantear que en todo proceso, o fenómeno, o hecho de la naturaleza, vamos a observar variables que están definidas y sus razones de cambio que se relacionan entre sí por medio de ciertos principios científicos, ¿cierto?, que gobiernan ese proceso. Entonces lo que vamos a hacer ahora, hoy día, es que vamos a estudiar expresiones analíticas, ¿cierto?, que van a establecer esa relación y que en matemáticas se llaman ecuaciones diferenciales. Entonces, en una ecuación diferencial vamos a tener derivadas. Vamos a tener una ecuación que va a estar planteada en el contexto de una derivada. Va a estar planteada en el contexto de una razón de cambio, de una tasa de cambio o de una velocidad. Insisto que todas esas palabras que estoy usando es son sinónimos. Y en este tipo de ejercicio, en realidad, a mí no me van a preguntar cuál es la razón de cambio, cuál es la tasa de cambio o cuál es la velocidad, sino que al revés, me van a dar la velocidad, me van a dar la razón de cambio o la tasa de cambio y ustedes van a tener que calcular la otra variable. Así que vamos a ver seguir algunos ejemplos, pero
para que me van entendiendo mejor, creo yo. Partimos entonces, en todo caso, una forma bien analítica y vamos a partir de una forma bien abstracta y vamos a definir lo que significa una ecuación diferencial. Y vamos a decir entonces, en términos muy generales, que una ecuación diferencial es justamente una ecuación, pero donde van a aparecer derivadas, ¿sí? Y lo interesante de las ecuaciones diferenciales es que las soluciones ya no son un par de números, ¿cierto? Cuando yo digo que tengo una ecuación de segundo grado, por ejemplo, después digo, bueno, las soluciones de la ecuación de segundo grado pueden ser 0, 1 o 2, ¿cierto? Y va a depender del análisis que uno hace con un discriminante. Acá tengo una ecuación diferencial y su solución es una función, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos antes de eso. Mira, aquí me equivoqué con las pausas. Y vamos a observar cuáles son ecuaciones diferenciales y cuáles no. Mira, la primera dice, de a dx, a todo esto en el contexto de las ecuaciones diferenciales es muy común usar esta notación de derivada. De a dx es igual a 2x más 1, obviamente que esa es una ecuación diferencial. ¿Qué pasa con la segunda? X cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Esa es una ecuación que nosotros conocemos, y de hecho es la ecuación de la circunferencia, pero no es una ecuación diferencial. No es una ecuación diferencial porque no está ninguna derivada, ¿se fijan? La tercera, de y a dx igual a 3, también es una ecuación diferencial, ¿cierto? Me dice que la derivada o la razón de cambio es igual a 3. La última, ¿cierto? Es bastante más compleja. Me dice de y a dx, una derivada al cuadrado más coseno de x por y, ¿sí? Estas, como decía entonces, son todas ecuaciones diferenciales a excepción de la 2, ¿cierto? Que no tiene ninguna derivada y por tanto no es una ecuación diferencial. Ya. Vamos entonces ahora, no sé si me fui muy rápido o no. ¿Sabes? ¿Estamos? Ya. Entonces, vamos con los PPI. Ya con la definición propia de lo que significa un problema de valor inicial. La palabra lo dice, ¿cierto? Valor inicial. El PBI se caracteriza porque es un par, contiene una ecuación diferencial y además una condición. Usualmente estos tipos de problemas están relacionados con algo, con el tiempo, ¿cierto? Porque justamente esa misma palabra no nos dice inicial, ¿cierto? Se refiere a un contexto de un tiempo. A todo esto, hay otro tipo de ecuaciones diferenciales que nosotros no vamos a estudiar y que son mucho más complejas, que se llaman problemas de valor de contorno. ¿Sí? Y ahí obviamente que es un problema que está relacionado con algo que pasa alrededor de una lámina, por ejemplo, u otra forma. Entonces vamos a decir que como usualmente la variable independiente es el tiempo, y esta condición se da para el tiempo inicial, entonces por eso recibe el nombre de condición inicial. ¿Sí? Y vamos a decir entonces que la solución del PBI la vamos a llamar solución particular. Y la razón de llamarla así es porque va a ser una función que va a estar libre del tiempo. ¿Sí? Los problemas de valor inicial, como ya estaba comentando recién, tienen soluciones que son funciones. Y en el contexto nuestro, esta constante, que nos va a... sería en todos los ejercicios que hemos hecho antes, le hemos puesto más C, más C. Bueno, resulta entonces que esta condición inicial nos va a permitir medir esa constante, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en los ejemplos luego. ¿No me salté nada? No me salté nada. Ya. Dentro del contexto de las ecuaciones diferenciales, en realidad hay muchos tipos. Nosotros nos vamos a restringir a solo uno, que es el que aparece aquí en la presentación. Van a ser ecuaciones que van a ser del tipo de y a dx, es decir, la derivada igual a f de x por g de y. ¿Qué quiero decir con esto? Van a ser, y este tipo de ecuaciones de hecho por eso se llaman así, son de variables separables o separadas.
¿sí? Lo que vamos a observar, entonces, es que por una parte voy a tener algo, una expresión analítica en términos de la X, y por otra parte voy a tener otra expresión analítica en términos de la Y, y que se pueden separar, ¿ya? Voy a volver atrás un poquito, me lo disculpan, para observar los ejemplos que había puesto anteriormente. Mira, esta por ejemplo. El ejemplo 1 es de variable separable. Explícitamente, de hecho, no veo en ninguna parte la I, pero eso no importa, porque igual se puede separar. Yo podría decir que la I es solo un 1, ¿sí? Se pueden separar. En el ejemplo 3 no veo ni la X ni la Y, pero igual es de variable separable. ¡Auch! En cambio, si ustedes se fijan, el ejemplo 4 no es de variable separable. Y me doy cuenta de eso porque tengo un coseno de X por Y. Imposible que pueda separar eso. ¿Se fijan? Ya, entonces eso quería hacer hincapié para tratar de hacer énfasis de que las ecuaciones diferenciales no necesariamente van a ser siempre de variables separables. ¿Ya? Entonces, la estrategia, nosotros vamos a usar las antiderivadas para esto de las variables separables. De hecho, todo esto, hay otras ecuaciones diferenciales que se llaman ordinarias, que uno usa, no todas, pero también como una de las estrategias, uno usa, ay, perdón, un operador que se llama la transformación de Laplace, la usa sobre la ecuación diferencial y después usa fracciones parciales, ¿sí? Las mismas fracciones parciales que estábamos viendo anteriormente. Así es que, insisto, hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales. Entonces la estrategia aquí es la siguiente. Voy a dejar, por una parte, voy a buscar de dejar en un lado todo lo que tenga que ver con la Y, y al otro lado de la igualdad todo lo que tenga que ver con la X. Aquí yo uso X e Y como las variables para este problema, pero ya van a ver ustedes que en los problemas usualmente la X en realidad va a ser una T. ¿No? Entonces las separo. Y después de eso, ¿hay alguna consulta? ¿No? La separamos y después de separarla, entonces integramos. Encontramos las antiderivadas a la izquierda y a la derecha en forma independiente. Porque como decía, en una parte tengo la Y, en otra parte tengo la X. ¿Sí? Eso es re importante. Hay que comprender de que si yo trabajara con una antiderivada, con dos variables, en realidad hay otras consideraciones que tienen que hacer, y eso de hecho ustedes lo van a tener que hacer integrales múltiples después en otros cursos, ¿no? Y finalmente, una observación también, vamos a escribir una sola constante, más C en alguna parte la vamos a poner. Y después vamos a usar la condición inicial para calcular esa constante de integración. Y al final vamos a escribir la solución. ¿Sí? Usualmente en este tipo de problemas es muy común que a uno le pidan calcular algo. ¿No? Entonces, esa es la estrategia que nosotros vamos a usar. Ya. Vamos entonces a ver, a continuar. Insisto aquí, la solución del PDI es una función. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo primero sin condición inicial, o tiene condiciones. Vamos a ver un ejemplo. Bien, ay, perdón. Voy a cambiarme la pizarrita. Porque eso no lo resolví. Y aquí puse la solución. Ya. Voy a decir entonces, ejemplo. Si tengo de y a dx es igual a 3, que como dijimos es una ecuación de variables separables. ¿Qué dijimos entonces que hacemos? Dejo, se fijan, esta notación que usualmente uno la usa de una forma como si fuera una sola cosa, la separamos. Como que paso multiplicando el de x a la derecha. Y entonces después usamos la antideriva a ambos lados de la igualdad. Y en un lado voy a antiderivar con respecto a y, y en el otro lado con respecto a la x. Ya. Después entonces digo, la antiderivada de, esto es un 1 en realidad, ¿cierto? Eso va a ser y. Y esto va a ser igual a 3x más una constante. De ahí lo obtengo.
¿Se fijan? Esta es una función, porque la y es igual a la f de x, ¿cierto? Esa es mi función que estoy calculando. Entonces, si yo tengo una condición inicial, ¿cierto? Y podría tener, no sé, y de 0 es igual a 1. Le voy a inventar una condición inicial. Esto no tiene un problema de alguna cosa concreta, ¿cierto? Y lo reemplazo en mi función. Entonces voy a tener, mira, y de 0 es igual a 3 por 0 más c. Pero dijimos que el i de 0 en realidad es 1, o sea, estoy diciendo 1 es igual a, esto se hace 0, igual a c. Quiere decir que mi constante es 1. Entonces mi solución, y esta solución que dijimos que la vamos a llamar particular, va a ser i es igual a 3x más 1. ¿Se fijan? La condición inicial lo que hace es que me permite medir la constante de integración. Pero es una medición para algún caso. Si yo dijera i de 0 es igual a 5, i de 0 es igual a menos 8, voy a tener distintas condiciones iniciales, podría tener distintas constantes. Por eso en el dibujo que está mostrado acá, voy a volver al dibujito, a la PPT, aquí. ¿Se fijan? Todas esas líneas oblicuas que están acá, cada una está representando una solución para una distinta constante, para una distinta condición inicial. Bueno, ahí estaba lo que había comentado yo de la condición particular del i de 0 igual a 1, que nos da eso. Y a continuación entonces vamos a ver algunos ejemplos y vamos a resolver... mira, vamos a resolver uno nada más. Y después voy a adelantarme un poco para comentar qué es lo que vamos a hacer a continuación. Porque el tema más complejo para nosotros en realidad viene acá, en lo que vamos a plantear los ejercicios que están relacionados con ciertos fenómenos físicos y donde vamos a resolver algunos problemas de planteo, ¿ya? En particular en lo que es el crecimiento y el decrecimiento exponencial, ¿cierto? Vamos a plantear algún problema donde vamos a llegar a deducir las mismas fórmulas que nosotros usábamos con anticipación, ¿cierto?, en nuestro problema. Uy, aquí, termino aquí, ¿no? No, ahí está. No sé por qué. Sí, termino aquí, en el decrecimiento. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Me parece que tengo una versión más completa de esto que estamos presentando, pero no la puse aquí porque pensé que es más útil para la clase verlo así grande. Pero lo voy a buscar el otro y lo voy a poner también en el aula. La otra versión que tengo tiene más ejercicios resueltos. Ya. No sé si está resuelto esto que vamos a hacer ahora, pero igual lo vamos a plantear. Ya. ¿Cómo vamos a todo esto? Yo estaba hablando como... No han hecho muchas consultas, no sé si están aterrados con esto que estamos viendo. Espérame que se me y ella me preguntó, se me guardó la silla. Son retellings. ¿Son qué? Retellings. Que se cuenta la historia de cuentos de hadas de nuevo. Este es de la Cenicienta futurista y este es de la Reina Roja. ¿Te gustó? Ya. ¿Tus libros no están viendo? No sé si me están mirando o no, pues voy a comentar esto. Sin preguntar si alguien se lo leyó. Se llama ¿Qué libro es? Tinder. ¿Alguien No se lo lo leyó? conozco. ¿Ah? ¿Es como una historia moderna de la Cenicienta? No, no, sé si- futurista. Ah, futurista. Es un cyborg, La Cenicienta es un cyborg, pero nadie lo sabe. pero nadie lo sabe.
Más recomendante. No, pero es que estoy preguntando si alguien se lo conoce, porque a lo mejor me pueden decir. No. No, nadie lo conoce. No. Sí. Ah, espérate que... No, ¿viste? Pero me tinca a mí la trama, una cenicienta futurista y que es un cyborg. A mí me caen bien los cyborgs. Ya. Hoy estaba viendo la ecuación de Schrödinger en clase y alguien puso por el chat. Ese no fue el que metió un gato en una caja. Y creo que me reí más de lo que debía considerar. Ya, entonces, vamos a continuar. ¿Estamos muy perdidos? ¿Estamos muy aburridos con esto? No sé. Ay, que sí. O sea, no perdió, pero igual como que me cuesta. Ya, vamos a recapitular. Nosotros usualmente, por ejemplo, hemos trabajado... esto es como un bien típico que seguramente ustedes lo resolvieron en mate el año pasado. Por ejemplo, uno dice... sea PDT igual a 10 por E elevado a 3T. ¿Sí? Donde el T es el tiempo y PDT es la, no sé, pues, cantidad de bacterias. Usualmente este tipo de problemas parte diciendo, no sé, tiene siempre como una introducción larga ahí que dice, en un cultivo de bacterias se determina que y te aparece una fórmula, ¿sí? Aquí justamente hay una fórmula, hay una función donde se relaciona el tiempo con respecto a una cantidad, que en este caso son las bacterias, ¿sí? Entonces, este tipo de problema está relacionado realmente con ecuaciones diferenciales, porque las fórmulas a nosotros, el método que vamos a ver a continuación, nos va a permitir construir ecuaciones como de este estilo. La diferencia es que ahora, en el contexto de la ecuación diferencial, nosotros vamos a tener una razón de cambio, voy a cambiar la hojita, vamos a tener una razón de cambio, vamos a tener, o insisto como sinónimo, una velocidad, o también una tasa de cambio. Y lo que vamos a tener entonces es una derivada. Por ejemplo, voy a escribir, para dar la misma idea anterior, de P a dt. Y voy a decir que eso va a ser, por ejemplo, K por P. ¿Sí? Voy a decir entonces que hay una... Yo cuando leo esto, lo leo así, mira, leo la razón de cambio de la cantidad de bacterias respecto al tiempo es directamente proporcional a P, que son la cantidad de bacterias. ¿Cierto? Entonces nosotros vamos a resolver problemas de este estilo. Y de esta forma vamos a llegar a concluir modelos muy similares al que yo había escrito anteriormente. Pero en relación a... comenzaba al revés. Me van a dar una razón de cambio, me van a dar una fórmula, o me van a dar un texto que me va a permitir a mí hacer esa construcción. Y ahora, en relación a lo que significa, pero nosotros no vamos a hacer eso todavía. A esto vamos a llegar, estamos apuntando a esto. ¿Ya? Esto es lo que queremos hacer, y lo vamos a hacer mañana, donde vamos a resolver algún problema de planteo, donde me hablen de una ecuación diferencial, y me lo van a decir así. La razón de cambio, la velocidad o la tasa de cambio. ¿Ya? Cambio de hoja. Entonces voy a volver a lo que significa una ecuación diferencial. Cuando tengo una ecuación diferencial, ¿cierto? Es una ecuación que tiene una diferencial, es decir, una derivada. Entonces, nos vamos a concentrar nosotros solamente en las que son de variables separables. Y la idea es que esas variables, las variables en realidad sean separables, que se puedan separar. ¿Ya? Y por ejemplo, esta que vamos a resolver ahora, de y a de x igual a 2x más 1. Entonces yo tengo que observar, mi derivada siempre ahora la vamos a escribir así, de y a de x.
¿Ya? Y no agreguemos todavía la condición inicial, solamente concentrémonos en la metodología para resolverlo. Y por otra parte tengo el 2x más 1. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo también que vamos a construir. Y va a ser esto. Estos van a ser los ejemplos que vamos a hacer ahora. De y a de x también, y voy a decir que esto va a ser e elevado a i por x. Esos son separables. Se fijan, explícitamente aquí en el primer ejemplo, que es que vamos a empezar a resolver de inmediato, no veo una i. Pero no importa que yo no vea una i. Porque, insisto, la idea es separar las x y las y. La idea es que yo escriba aquí de y, y el otro voy a lado, dejo el 2x más 1, ¿cierto? Y este dx pasa a multiplicar. Entonces voy a decir dx. Eso de acá es un más 1 que me quedó medio raro. Más 1. Este ejemplo, el segundo lo vamos a dejar pendiente porque lo vamos a resolver después. ¿Qué dijimos que hacemos? Después entonces el método dice, usted integre a ambos lados de la igualdad. Y eso entonces me va a quedar a la izquierda la integral del DI, y integramos en cada lado con respecto a las variables que me mandan. Aquí respecto a I, a la izquierda respecto a I, a la derecha respecto a X. Entonces, a la izquierda voy a tener I, y a la derecha voy a tener 2x cuadrado partido por 2, más la derivada de 1, que es X, más la constante. La constante la voy a escribir solo a un lado. Eso también es algo importante. Solo a un lado. Y ahí ya la obtuve. Se fijan, esta es mi función, que es el resultado de la ecuación diferencial. Porque como comentaba, las soluciones de las ecuaciones diferenciales son funciones. No es un solo número. ¿No? E insisto, la condición inicial después nos va a ayudar para medir esa condición inicial. ¿No? Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 voy a tener entonces que, voy a escribirlo como un poquito más abajito, a ver si me resulta. De nuevo voy a tener que escribir de i, ¿qué es lo que tiene que ver? Se fijan como esta sí que tiene separable, entonces aquí aparece a la derecha, tengo e elevado a i. Eso lo tengo que escribir a la izquierda y lo paso dividiendo. Ay, me quedó muy feo eso. Voy a decir entonces que tengo de i partido por e elevado a i, y eso va a ser igual a x de x. Y entonces, a un lado quedan las y, al otro lado quedan las x. Integramos a ambos lados de la igualdad, a la izquierda con respecto a x, a la derecha perdón, a la izquierda respecto a y, a la derecha respecto a x. Y obtengo. Fíjate, no voy a escribir todavía la de la izquierda, porque eso es e elevado menos i de i. Aquí voy a tener que hacer un poquito más de esfuerzo. ¿Qué es lo que significa e elevado menos i? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una sustitución. Voy a cambiarme de hojita. Tengo integral de e elevado menos i de i, y igual a integral de x, ¿ya? Era x. Ya lo había escrito. X cuadrado partido por 2. Más la constante. La constante la escribo solo una vez. Aquí voy a tener que hacer una sustitución. Voy a decir u es igual a menos i. De u entonces menos de i. Eso significa entonces que aquí voy a tener la antiderivada de menos e elevado u de u, que es x cuadrado partido por 2 más c. Y eso entonces es e elevado a u, ¿cierto? Menos u igual a menos x cuadrado partido por 2 más c. Reemplazo el u, que es menos i. Entonces tengo menos e elevado menos i igual a x cuadrado partido por 2 más c. Y entonces aquí ya tengo la solución. A todo esto, una palabra que no sé si la han usado usted alguna vez en un contexto matemático, obviamente, es en relación a las funciones implícitas. ¿Han escuchado eso alguna vez o no?
Esta ya es la solución, pero de una forma implícita. Ya, voy a cambiarme de hojita primero para hablar de eso. ¿Qué es lo que es una función? ¿Cierto? Una función es una relación que hay entre variables, de hecho. Nosotros solamente nos hemos centrado hasta el momento de funciones reales, entonces yo defino una función como una relación entre las x y las y, ¿cierto? Y es muy común que nosotros cuando partimos de esto hablamos de y igual a f de x, ¿cierto? Y hablamos del dominio, del recorrido y todo eso. Y aquí hemos visto pero ejemplos como para a morir. Hoy día nomás estuvimos hablando de 1 partido por x, estuvimos hablando de esta función que estaba definida por tramos, ¿se acuerdan? El x menos 1, el x más 2, ¿se fijan? Esas son funciones, ¿cierto? Pero estas funciones tienen una característica, perdón, y la característica es que están en forma explícita. ¿Se fijan? Está f de x igual a, y después te viene una fórmula con respecto a la x. Y el tema es que hay algunas funciones que son implícitas, como por ejemplo, usualmente uno las escribe así. Perdón. Igual una constante. Y esto lo escribe, ¿cierto? Como dije, se llama una función implícita. Y se llama así porque está escrito de una forma, ¿cierto? Que me dice a mí que no se pueden, a veces es porque no se pueden separar, otras veces porque separarlas es demasiado complejo. Ejemplos, de hecho, hace un ratito atrás estábamos comentando uno. X cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Esta es una función. Es la función de la circunferencia, ¿cierto? Es la ecuación de la circunferencia. En realidad, estrictamente no es una función. Pero también la puedo interpretar como una relación, ¿sí? Y esto está escrito en forma implícita. No dice y igual a. ¿Se fijan? De hecho, esta es la ecuación de la circunferencia, la puedo separar para convertirla en función y construirla con dos ramas y así escribirla como función. Pero este es bastante complejo de hacerlo. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo dijera algo que fuera difícil de separar, mira, si yo digo coseno de x por y más 3 igual a 0, ahí hay una relación, ¿se fijan? Eso es lo que uno observa en realidad cuando habla de estas funciones implícitas. Tú observas una relación entre la x y la y, pero que está implícita. Tú no ves explícitamente f de x igual a algo que tenga una construcción con la x. No es así. Y eso entonces, como decía, la característica de estas funciones implícitas es que la x y la y están en conjunto, están mezcladas. Y eso es lo que estamos observando, voy a volver atrás. Eso es lo que estamos observando aquí. Se fijan que tengo menos e elevado a menos y igual a algo que tiene que ver con la x. No tengo explícitamente que diga y igual a tanto. ¿Sí? Pero de hecho lo puedo obtener. Lo puedo obtener. Y puedo despejar y igual a tanto. Usando, ¿cierto?, la característica que conocemos, que es la función logaritmo. ¿No? Me voy a escribir acá, entonces, la palabra implícita. En el contexto de los problemas que ya comentaba anteriormente, que nos interesa a nosotros estudiar y que vamos a trabajar la próxima clase, en muchos casos vamos a dejarla en forma implícita y en otros, justamente cuando queramos calcular algunas cosas, se nos pida calcular algo, también lo podemos dejar en forma explícita. ¿No? A todo esto, no siempre es posible hacerlo. Hay algunas funciones que no me lo van a permitir, que son obviamente funciones altamente complejas. ¿No? Bien, eso. Jóvenes, ¿algo más que agregar? ¿Algo que consultar? Yo creo que estaría bueno que tenemos hoy día acá para... voy a volver al PDF. Este lo tengo en el aula.
Aquí, fíjate, esta que acabamos de resolver, acá le agrega una condición. Eso lo podría usar para calcular la solución particular. ¿Sí? Tenemos otras más. Y así. Esto, como mencionaba, está todo en el aula. Cada uno de estos ejemplos que vienen acá después se pueden calcular usando esta característica, ¿cierto?, de la variable separable. Es bastante más complejo que lo que realmente vamos a hacer nosotros en un contexto de problema de planteo, pero creo que es valioso para lo que vamos a plantear también más adelante. Sobre todo, me refiero, es valioso que ustedes traten de hacer esos problemas para el tema de la mate que viene después. ¿No? ¿Alguna consulta? Voy a buscar ahora en la tarde el que les comentaba yo, que tengo otra versión de este documento que es como más detalle, con más resolución. Y lo voy a subir también al aula, que puede que les sea útil. ¿Ya? Sí, aquí ya la encontré, creo. No sé si estoy compartiendo esto. Voy a compartir. Sí, aquí está. Como que no tiene muy bonito formato. Es como la misma idea, pero están resueltos. Tiene varios ejercicios resueltos. Esa es la gracia que tiene. Ahí está, otro que está resuelto. Dice propuesto, pero está resuelto en realidad. Y aquí vienen los problemas de crecimiento. Este otro no está resuelto, pero tiene más problemas planteados. La ley de Newton, eso es algo que también vamos a ver en la próxima clase. Esto seguro que les apareció en algún problema de planteo, ¿cierto? De la mate, el año pasado, que es típico que dice un cuerpo, ay, perdón. Y entonces aparece este tipo de problemas. Vamos a resolver este tipo de problemas mañana. ¿Ya? Mezclas es algo que lo puse acá, pero no sé por qué. Oye, qué feo formato que tengo en este. Mezclas en realidad es un tipo de problema que lo vamos a dejar planteado, pero no vamos a resolver. Las mezclas usualmente se relacionan con problemas más complejos. Seguramente que en la próxima mate van a ver algo así. Puede ser, no sé. Sí, tengo que ordenarlo harto. Esta cosa me falta harto. Está bien feo. Tiene harto falta de formato. ¿Ya? ¿Quedamos aquí entonces? Yo me quedo entonces con la tarea de... Yo me quedo con la tarea de ordenar eso. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Yo al menos no, profe. Ya. No, profe. Ya, muchas gracias. Estamos entonces en contacto. Les estoy avisando cómo me va con la actualización de la cuenta Zoom. Y eso, ¿no? También con el ayudante. Yo tengo un ayudante que ya le pedí a él
que hiciera la ayudantía, pero no me han confirmado del departamento de matemáticas. Entonces, yo creo que ya se los había dicho. Prefiero no estarle pidiendo nada, porque si no después me pueden decir, oye, no, es que este otro es tu ayudante. De hecho, me ha pasado, así que por eso prefiero esperar, ¿no? Ya, pues entonces, les sugiero que hagan unos ejercicios de esto. Usualmente en este tipo de problemas no es complicado el tema de la integración. Usualmente el tipo de integrales que aparecen son bien simples. El tema es esto de reconocer cómo se separan las variables, ¿ya? Y usar la condición inicial para calcular esto, ¿ya? Entonces, eso, vamos para la grabación.